Buenos días, queridos internautas, y en esta ocasión en mi sección Portólogos les traigo una nueva entrevista. Y hoy voy a hablar con el autor de Homo erectus agitato, Filippo Sana. Quisiera que nos contaras a qué te dedicas y cómo llega a escribir un libro el escritor de Homo erectus agitato. Buenos días para ti y para toda la audiencia. Eh, Primero me presento. Mi nombre es Filippo Sana. Soy ingeniero de sistemas de profesión y ya pues de pasión la escritura. Y desde muy pequeño vengo con la literatura, pues primero con la lectura. Comencé a leer desde pequeño, pues como un poquito con influencia de mis padres, que tenían un libro en casa que se llamaba El Moro, que era un libro sobre la vida de un caballo. Entonces recuerdo que ese libro me cautivó muchísimo. Luego, pues en el colegio leí pues algunos libros que ponía pues como en las materias, hasta que llegué pues a décimo y conocí Cien años de soledad, y para mí ese libro pues fue un descubrimiento. Entonces en ese momento comencé a leer vorazmente, y ya después en la universidad comencé a escribir. Primero que todo, uno pues comencé a escribir como un poco como de desahogo, como esas cosas que no te atreves como a contarle a nadie más, porque son como tus pensamientos más profundos, más íntimos. No sé, a veces uno tiene temor de pronto de que son cosas muy locas, o que se van a reír, o que de pronto nadie te va a entender. Entonces la literatura fue como ese medio, pues la escritura, como para desahogarme. Y digamos que ya después, a medida que iba leyendo más, comencé a ir a talleres. Entonces digamos uno ya comencé a darle pues como una forma ya, digamos, más formal a mis escritos. En el caso mío, pues por medio de cuentos. Me gusta mucho escribir cuentos. Y, y ya ahí pues como comencé a escribir, ya y con Homo erectus agitato comencé a escribir. Inicialmente escribí un cuento que trataba un poquito sobre la masturbación. Luego escribí otro cuento que trataba sobre un man que tenía mala suerte con las mujeres. Entonces luego comencé a ver como un patrón como con esos cuentos, y vi que podía hacer algo como que estuviera cohesionado por el tema de la sexualidad. Entonces comencé a explorar diferentes aspectos de la sexualidad, y así fue que construí 8 historias que se relacionan, no necesariamente, o sea, cada historia es diferente, cada historia tiene personajes diferentes, cada historia tiene una forma diferente, pero sí son 8 historias que están relacionadas en ese mundo del sexo. En este libro, en Homo erectus agitato, nos encontramos con relatos, con cuentos, con un toque de erotismo. Cuéntanos un poco sobre tu libro. Se los voy a mostrar acá de pronto para que lo vayan conociendo. Tiene un diseño de portada hermoso. Lo realizó un artista que la pueden buscar en Instagram como La Fermentada, La Fer, raya piso aumentada. Y también otro compañero de ella que se llama Felipe Sinarroba. Entonces realizaron este maravilloso trabajo en la portada. Bueno, los libros, como les decía, son 8 cuentos que giran en torno al sexo. Entonces son historias. Primero que todo, cada historia está narrada de tal forma se adecue al contenido. Eh, entonces, por ejemplo, vamos a ver diferentes historias como desde diferentes ángulos. Entonces, por ejemplo, tenemos una historia que es de una infidelidad. Entonces es narrada como si fuera un cuento policial o detectivesco. Tenemos una historia que trata sobre las fantasías sexuales. Entonces está narrada en clave de fantasía. Tenemos otra que está narrado como en clave de ciencia ficción. Tenemos otro que está narrado
muy como desde los sueños, desde el recuerdo. Ya tenemos otros cuentos que son como un humor erótico, porque son cuentos muy divertidos, muy charros, que la gente normalmente pues, se ríe bastante. Y también tenemos cuentos que ya sí son un poquito más eróticos. Entonces, digamos, hay para todos los gustos. Yo creo que cada lector encontrará por lo menos una historia con la cual se identifique, porque son vivencias muy, muy del común, que digamos uno, no necesariamente que le ha pasado, pero de pronto que se ha escuchado o se puede ver identificado, pues como así sea en un pedazo pues, de alguno de esos cuentos. El primer cuento de este libro lo escribí alrededor de por ahí 5 o 6 años. Luego, digamos, paré pues como un tiempo o sea, escribí otros cuentos, pues otras historias que no aparecen acá en el libro con otra temática. Ya cuando le comencé a dar forma al cuento, al resto de cuentos y decidí pues reunirlos en un libro, pues como que tenían conexiones que podían ser parte de un libro y que se podía sostener, me tomó alrededor de más o menos 2 años. Los 2 años en ese proceso no estuve solo, pues participé en muchos talleres de escritura en las ciudades de Bello y Medellín. Por ejemplo, destaco mucho un taller con el escritor Juan Diego Mejía en la Biblioteca Pública Piloto. Y ya finalmente eso fue en pandemia, inicios de la pandemia, conocí la editorial 531 y me gustó muchísimo porque esa editorial sentí que casi que estaba hecha para este libro. O sea, porque era una editorial que ha publicado libros de directores de cine para adultos, sobre chicas webcam, entonces digamos que me gustó mucho el contenido que publicaba porque sentía que casaba perfecto con mi libro, entonces justo pues ahí digamos una casualidad total, justo por esos días estaban con una convocatoria pública para recibir manuscritos, entonces mandé el libro. Ellos se demoraron alrededor de 2 meses en darme respuesta y la respuesta fue positiva, pues fue afirmativa, que les interesaba el libro para la publicación y ya comenzamos pues como el proceso de edición con la editorial que tardó alrededor de 5 o 6 meses, ya que incluye ese proceso incluye las correcciones porque por muy cuidadoso que uno sea, casi que siempre se le van a pasar errores, entonces incluye las correcciones, el diseño de la portada, bueno, las fotos del autor, que otro escritor te escriba el prólogo, la diagramación, y bueno, y ya finalmente pues va a imprenta y llega el libro, y ya pues como comienza otro proceso también súper complejo, la distribución, la promoción, porque a veces es un poco complejo pues llegar a los lectores, entonces espacios como estos son muy buenos, los valoro muchísimo porque le abren las puertas a autores nuevos y da la oportunidad pues de que las personas puedan conocer su obra. Felipe, ya que nos cuentas y podemos ver en tu libro que tocas un tema que aquí en Colombia aún es un poco de tabú, quisiera que tú nos contaras cómo es el género literario del erotismo aquí en el país. Yo creo que pues he estado muy contento con la recepción del libro, porque yo creo que el tema del sexo y de la sexualidad es un tema que finalmente yo creo que nos interesa a todos, ¿cierto? Sino que obviamente hay personas que lo hablan o lo asumen de una manera más abierta, otros de pronto son un poquito más tímidos, digamos, les da un poquito de pena, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, con el libro, con la portada, he conocido, digamos, como que amigos que de pronto les da un poquito de pena, no sé, ir con el libro en el metro, pues, y que
que le vean ahí pues la portada, que es un hombre, un Homo erectus, es una mezcla, bueno, es el Homo erectus y está pues erecto. Entonces sí, hay personas pues que les da un poquito de pena, mientras que hay otras personas que son un poquito más frescas, pero en general pues como tal, digamos, con el contenido, yo creo que sí es un tema que gusta porque es una, y además por lo que hablábamos ahorita cuando te decía que como yo inicié escribiendo, son cosas que a veces da, el tema de la sexualidad, a veces da un poquito de pena hablar, digamos, con los otros, con los amigos, porque a veces está el tema de que se puede ser motivo de burlas, digamos, uno pregunta algo demasiado obvio, o si no tiene, le está sucediendo algo, también cree que te van a juzgar o que van a hacer, que te van a señalar como raro o que se te van a burlar de vos. Entonces, poder, digamos, tener contenidos en un libro que vos vas a estar tranquilo, solo, pues como en ese diálogo con el libro, ese diálogo con el autor a través del libro. Entonces, yo creo que gusta bastante. Quisiera que nos contaras si tienes algo preparado para este 2021 o si por el momento vas a quedarte en pausa solamente viendo cómo el público reacciona ante tu libro. La escritura se convirtió en parte fundamental de la vida mía, ¿cierto? Entonces, independiente si este libro tiene mucho éxito comercial o no, igual está, pues hasta el momento ya llevamos dos meses desde que salió y he estado muy contento pues como con el recibimiento que ha tenido. Ha tenido muy buena acogida, pero independiente de eso, ya la escritura ya es algo que yo llevo en mi ADN, entonces yo voy a seguir escribiendo. O sea, de hecho, en estos momentos incluso me lo estoy tomando con mayor seriedad, con mayor dedicación. Este semestre comencé incluso una maestría en escrituras creativas, donde en la maestría, a lo largo de la maestría, pues que dura año y medio, la tesis es escribir un libro, ya sea pues de poesía, de cuento, novela. Entonces yo, en el marco de esa maestría, estoy escribiendo otro libro de cuentos que la temática pues ya es un poquito diferente, pues no gira en torno al sexo, sino que gira en torno al libro mismo, o sea, al libro como objeto, que me fascinan pues los libros, sobre todo los libros físicos, o sea, el libro como objeto me parece encantador y todo lo que gira en torno a él, pues librerías, bibliotecas, lectores. Por ejemplo, hace poquito estaba leyendo sobre un concepto de la bibliomancia, que es como la adivinación por medio de pasajes de libros que se abren al azar. Entonces, hay muchas cosas maravillosas en torno al libro y me gustaría explorar todo eso. Entonces, estoy dedicado a eso. Entonces, paralelamente, pues estoy promocionando este libro y también escribiendo, porque es algo que no se puede parar porque la práctica hace el maestro. Y para terminar esta entrevista quisiera leerles la dedicatoria que me hizo Felipo en su libro. Dice: Alejandra, que esa pasión que tienes por los libros nunca se agote y que tu voz llegue cada vez a más lectores. Felipo, quisiera que tú nos regalaras un mensaje para todas esas personas que están empezando a entrar en el mundo literario o que aún están en esa duda por entrar a estos magníficos mundos que nos traen los libros. La literatura es un mundo maravilloso. Aparte pues, de Monotus Agitato, también les recomiendo pues, que lean, pues, lean literatura. Por ejemplo, a los que les guste este tema de la literatura erótica, otro libro de una escritora colombiana que me lo leí el año pasado y que lo súper recomiendo es Caperucita se come el lobo, de Pilar Quintana. Me encantó ese libro. También los invito a que se pasen por el Instagram de la editorial 531. Hay libros maravillosos. Está, por ejemplo, Lo que le diga es mentira, del escritor J.J. Muñoz.
está, por ejemplo, Personalidades morbosas de Cristian Cipriani y Andrea García. Hoy estamos pues con el natalicio de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, un escritor exquisito, y bueno, el que le guste la historia, la filosofía, pues creo que para cada persona hay un libro, entonces la invitación es a que lean bastante.